Hola, en el vídeo de hoy voy a mostrar una aplicación con la que vamos a conseguir duplicar las aplicaciones instaladas como si tuviéramos dos teléfonos en uno. Estas aplicaciones duplicadas vamos a poder ocultarlas y además también podemos ocultar fotos. Para duplicar aplicaciones vamos a utilizar esta calculadora y voy a realizar una operación matemática muy compleja, así que pongo 5 aplicaciones y lo multiplico por 2 y el resultado que da es 10 aplicaciones, así que ya estarían duplicadas. Bueno, realmente esta calculadora no es solo una calculadora, sino que es la puerta de entrada o el lanzador de una aplicación con la que vamos a conseguir duplicar muchas de las aplicaciones instaladas. Si introducimos una contraseña que no sea la que yo he establecido previamente, no va a dar ningún mensaje de error ni nada, así que pasa perfectamente por una calculadora sin levantar sospechas. Así que introduzco la contraseña, luego pulso en igual y como estamos viendo tengo dos aplicaciones duplicadas, Facebook y WhatsApp. Los otros tres iconos los añade de forma automática PrivateMe. Y al duplicar una aplicación se ejecutará en un principio como si estuviera recién instalada, así que debemos introducir nuestros datos. Abro cualquiera de las dos aplicaciones, WhatsApp por ejemplo, y tengo una conversación de prueba. En cambio en el escritorio ni siquiera tengo una cuenta configurada, está como recién instalado. Entraríamos de nuevo y con la aplicación de Facebook funciona sin problemas, he iniciado sesión en mi cuenta y funciona perfecto. A la izquierda tenemos un botón que nos despliega las aplicaciones que tenemos duplicadas para poder alternar fácilmente entre una y otra. Cuando vayamos a duplicar una aplicación, por ejemplo Aptoide, esta aplicación va a copiar los archivos necesarios para ejecutar Aptoide y luego me avisa que si quiero puedo eliminar Aptoide, pues ya tiene los archivos necesarios para ejecutar la aplicación sin necesidad de tenerla instalada en el teléfono, con lo cual ya tendríamos la aplicación totalmente oculta. Otra de las funciones que tiene muy interesante es la de ocultar fotos, así que pulsamos en la opción y aquí me aparece una que ya oculté antes y pulsando el botón más nos aparecen todas las fotos y seleccionamos la que queramos. A partir de ese momento, si queremos acceder a las fotos debemos hacerlo obligatoriamente a través de esta aplicación. Una opción muy importante es la de prevenir la desinstalación. Aquí vemos que tengo activa esta opción, así por ejemplo si quiero borrar Super Mario pues se borra sin problemas, en cambio no podemos desinstalar esta aplicación. Esta opción no es la panacea y alguien con un poco de conocimiento puede ir a ajustes y el nombre de las opciones varía de un teléfono a otro y si llegamos al administrador de dispositivos podemos desactivar esta opción y ya podríamos desinstalar la aplicación. ¿Y cómo ponemos el icono de la calculadora? Pues nos vamos a la opción de arriba, elegimos el icono de la calculadora y marcamos Cover PrivateMe y si se nos olvida la contraseña tenemos un mail de recuperación que lo podemos cambiar desde aquí. Voy a aprovechar a cambiar la contraseña para que veáis cómo se hace y como vemos no es nada del otro mundo. Y aquí nos aparece nuestro correo de recuperación y pulsamos en Done. Solo comentar que si bien es cierto que nos crea un espacio virtual donde ocultar o duplicar aplicaciones, también hay que tener cuidado pues si recibimos fotos por WhatsApp, por ejemplo, estas fotos aparecen en la carpeta original y es accesible desde cualquier explorador de archivos. Así que debemos estar atentos y ocultar estas fotos. Como vemos, una magnífica aplicación para ocultar aplicaciones, fotos y todo de una manera muy original con el icono de la calculadora. Bueno, nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.